Muy buenos días, hermanos. Estamos contentos porque un domingo más nos encontramos por este medio para compartir este día del Señor, un tiempo de canto y también escuchar su palabra. ¿Saben? Ya estamos en este sistema que algunos están, bueno, ¿y cómo vamos a hacer? Y qué. Mire, disfrute de este momento. Los martes en nuestra iglesia nos estamos congregando. También vaya. Y aproveche este tiempo para quizás despertar a los otros que están dormidos en la casa, o si usted lo está viendo en otro momento, arrime a algunos que están cerca y aproveche a disfrutar de estos cantos. Cante ahí donde está. Nadie le va a decir que desafine, al contrario, con estos músicos usted va a poder afinar bien. Y también lleve su Biblia, tenga a mano su celular, si es que puede leer a través de ese medio digital, y esté pronto para recibir lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Que Dios les bendiga. Que el mundo vea lo grande que eres Dios. Aviva mi corazón por los perdidos, Señor, que toda lengua confiese que eres Dios. Proclamaremos que tú eres Dios, de los cielos eres Dios, de mi vida eres Dios. Amén. Y Él es el único que rompe el poder del pecado. ¿Por qué? Porque su gracia es sublime, porque Él es todopoderoso, Él nos limpió, Él nos sanó y por Él hoy somos libres.
Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tómase mi lugar, cárgase tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tómase mi lugar, cárgase tú mi cruz, su vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es su amor, tómase mi lugar, cárgase tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén. Gracias, Señor, por lo que hiciste en nosotros. Gracias porque por tu sangre somos libres. Podemos, Señor, disfrutar de la libertad que vos nos das. Y gracias porque no hay ningún otro nombre dado en el cielo bajo a los hombres como el de Cristo, Señor. Gracias porque no hay otro nombre igual al tuyo y porque con tu poder se logran cosas increíbles, Señor. Te damos gracias por este tiempo de alabanza que también podemos estar teniendo, que podamos de veras cantar desde nuestros hogares con todas las ganas, con toda la fuerza, sabiendo que todas las alabanzas van con olor fragante a tu presencia, Señor. Te pido que también estés bendiciendo al pastor que va a traer el mensaje y puedas hablarnos en esta mañana, Señor. Amén. Su fama eterna
Su voz, un eco sin final, todos proclaman, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, sana y gracia derramó. Encuentro sanidad, por siempre reinarás. No hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios. En Él está la salvación. La cruz nos muestra su amor. Venció la muerte con poder, el Rey de Reyes. No hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Jesús. Qué contentos que estamos este domingo mientras que estamos compartiendo estas canciones en esta mañana. Qué lindo es poder pensar en ese Dios al que adoramos. ¿Cuál es el motivo por el que lo adoramos? ¿Por qué cantamos estas canciones con este mensaje tan particular? La verdad es que Dios ha transformado nuestras vidas y la de tantos miles y millones de cristianos que hoy están reunidos en este día domingo, o quizás están al igual que ustedes desde una pantalla continuando un programa de una iglesia, una convocatoria a una reunión online, porque en estos momentos así nos encontramos, en esta emergencia sanitaria, teniendo que mantener la distancia y a la vez compartiendo como iglesia el mensaje de Dios.
Él ha transformado nuestras vidas. Por eso cantamos. Pero no solo cantamos, no solo lo compartimos en palabras, sino que el creyente, el cristiano verdadero, está llamado a realizar una serie de acciones que lo distingan como cristiano. Una serie de aquello que la Biblia llama en muchos lugares buenas obras. Esas obras que lo distinguen como cristiano, que lo distinguen como aquello que dice ser. Y en esta mañana yo les invito a poder estar reflexionando sobre qué son esas acciones que nos distinguen, qué son esas buenas obras que habla la Biblia. ¿Vos estás compartiendo, estás haciendo? ¿Es algo que te preocupa en tu vida cristiana? Buenas obras. ¿Qué es lo que son? Pero les invito a leer un texto, porque hay algo que es importante al momento de hablar de las buenas obras. Porque muchos entienden que es natural hacer el bien, es natural hacer buenas obras, y parece que ese fuera el camino de acercarse a Dios. Ahora, en esta mañana yo le invito que si usted tiene la Biblia a mano, el celular, cualquier elemento que a usted le permita llegar a los textos bíblicos, téngalo a mano. Vamos a recorrer muchos. En la pantalla, además, lo van a ver siempre allí al pie de pantalla los textos que estamos citando. Pero en primer lugar, yo les invito a recordar un texto que muchos conocemos. Y un texto que está en el libro de Efesios, en el capítulo 2 y en los textos 8 al 10. Y esto es clave para la vida cristiana, es clave para el cristiano. Es clave para aquel que se quiere vincular a Dios o acercarse a Dios. Y luego, aquel que quiere seguir viviendo esa vida cristiana. Este texto dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se crea que va a llegar a Dios por medio de las obras, por nuestras propias imperfecciones, con todas nuestras buenas intenciones. No es por obras que alcanzamos a Dios, es por fe. Pero también dice el texto 10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Las cuales, mire qué interesante, dice, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que no llegamos a Dios por buenas obras, no alcanzamos el favor y la salvación de nuestras almas porque nos portemos bien o hagamos lo mejor que podemos, porque por más que querramos, nadie es perfecto, y eso lo sabe todo el mundo, y es una frase para justificarse, nadie es perfecto. Llegamos a Dios por tener fe en que lo que Él hizo en la cruz es suficiente para salvarnos. Creemos en Dios, creemos en su existencia, creemos en el amor que Dios nos da. Y por eso Él nos regala la salvación y la vida eterna. Pero a partir de ese momento, aquellos que sus vidas han sido transformadas, comienza una cosa muy particular, porque dice que Dios nos transformó y nos hizo nuevas criaturas. ¿Y para qué? Con un propósito de realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sabe qué? Es como cuando vamos al supermercado y los nenes principalmente, pero a veces los adultos y principalmente los varones, no se enojen, necesitamos la listita porque si no nos olvidamos de lo que tenemos que comprar. O aquel que quiere comprar bien y no dejarse llevar por todo lo que ve, que termina trayendo más cosas que la que necesita una lista. Y esa lista te dice para no olvidarte nada o para no comprar más de lo que fuiste a comprar. Esa lista, esas obras, las cuales tenemos que hacer, aquellos que dicen ser cristianos, que quieren agradar a Dios, tienen que hacer una serie de obras. Esas, dice que Dios las preparó de antemano. Él te hizo la lista, como la mamá le hace al hijo, como llevamos cuando vamos al supermercado, esa lista que no te olvides de esto, no te olvides de aquello. ¿Cómo estás vos en esas buenas obras que Dios preparó de antemano? ¿Realmente estás cumpliendo las acciones que Dios quiere? ¿O estás haciendo lo que te parece? ¿O quizás estás omitiendo hacer aquello que debes hacer? En esta mañana
Te invito a reflexionar sobre eso. Poner nuestra vida cristiana práctica, bajo los ojos de Dios, en el análisis que Dios quiere. Vamos a recorrer 3 puntos, pero la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué son las buenas obras? Por si tuviéramos que definir algo. En primer lugar, la definición dice que son buenas obras. Por lo tanto, lleguemos a la primera conclusión. No son malas. Aquellas obras que tenemos que hacer como cristianos, si tienen algún vestigio de maldad, si hay algo que no está bien intencionado, si yo estoy intentando hacer un mal a alguien, a pesar que sea como un poquito de venganza, y bueno, lo que pasa que así aprende, le estoy haciendo un bien para que aprenda. Si hay algún vestigio de venganza o de daño hacia la otra persona, ya no es una buena obra, descártela. Pero las buenas obras de las que define la Biblia, aquellas en las cuales dice que el cristiano fue creado en Cristo Jesús para buenas obras, no son malas. Cualquier vestigio de maldad en las acciones que usted está realizando, no piense que tienen una inspiración en Cristo o una inspiración en Dios. La segunda cosa que leímos, y lo repasamos bien hace poco, es que no sirven para salvación. Si usted piensa que haciendo esas buenas obras va a llegar al cielo y va a tener esa salvación que Dios ofrece, olvídese. En Efesios capítulo 2, texto 9, que lo recordamos recién, dice, no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se crea algo, porque en realidad no es por obras que satisfacemos la justicia de Dios. Las acciones que agradan a Dios son las que Él preparó de antemano, como esa lista que recién mencionábamos y que están en el texto 10 de Efesios. ¿Qué son esas buenas obras? Son una lista. Y sabe que hay algo muy particular. Las obras que Dios preparó para que vos hagas no son las mismas que Él preparó para que yo haga. Son obras distintas. Quizás por nuestra forma de ser, por nuestros talentos, por nuestras habilidades, por el contexto en el cual nos movemos. Seguramente vos tendrás cosas que hacer que Dios quiere que hagas. Y yo tendré que hacer otras distintas. O quizás las mías complementen las tuyas. O quizás juntos tengamos que trabajar en equipo para hacer algo. Eso son las buenas obras. Y por último, las buenas obras son las que me distinguen como un hijo de Dios. El Señor Jesús estaba en el Sermón del Monte, ya estaba terminando de contarle todas esas cosas a sus discípulos, y en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, en el texto 16, dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. Esa frase la utilizan muchos. ¿Es por las características de una persona, por lo que hace, por lo que es evidente? Es que vos sabés qué está haciendo. Por sus frutos los conoceréis. Se pregunta Jesús, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces, realmente, tus acciones te distinguen si decís que sos un cristiano o un hijo de Dios. Así como las otras acciones distinguen a un estafador, a un ladrón. Quien roba, quien toma lo que es ajeno y se lo lleva para su casa, aquel que envidia lo que tiene el otro y en lugar de trabajar y luchar para comprarlo decide hurtárselo, sus frutos, sus obras, lo distinguen como un ladrón. Aquel que normalmente no dice la verdad, lo califican de mentiroso. A nadie le gusta que lo califiquen de mentiroso, pero si vos decís mentiras, tus mismas acciones te distinguen. Entonces, las buenas obras distinguen a aquel que dice ser un cristiano, un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Eso es lo que son las buenas obras. Ahora, si nos dejamos de definiciones, les invito a que pensemos, ¿para qué sirven? A veces nosotros estamos tan preocupados de hacer nuestras cosas y que está muy bien trabajar, está muy bien ser buenos trabajadores, está muy bien cumplir, está muy bien atender nuestras familias.
a veces centramos todas nuestras acciones alrededor de nuestras acciones personales, alrededor de lo que nosotros nos interesa, de lo que nosotros queremos. Ahora, ¿para qué sirven las buenas obras? Bueno, yo les invito a ver 3 aspectos que son importantes para qué sirven las buenas obras. Mirá, en primer lugar, les invito a abrir ahí en Primera Tesalonicenses, en el capítulo 1. Y el apóstol Pablo, que le escribe esta carta a los que vivían en Tesalónica, dice algo muy interesante de estos tesalonicenses. Y en el texto 2 y en el 3, dice en la presentación, ¿no? Dice, acá estamos nosotros, Pablo, Silas, Timoteo. Y entonces dice, a ustedes les escribimos esta carta. Y mire cómo empieza, diciendo, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, unos textos más adelante, o sea, estaba recordando en oración y los tenía presentes por todo lo que estos tesalonicenses hacían. Pero un poquito más adelante, en el texto 7 al 9, dice, como resultado de sus acciones, han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, algunos que estaban cerca y más allá. Es decir, por toda Macedonia y Acaya. Y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y de Acaya, pues a donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se la mencionemos, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué más hay que decir de lo que el apóstol Pablo dice de los tesalonicenses? ¿Para qué sirven las buenas obras? Las buenas obras sirven para compartir el Evangelio, para que los demás vean que realmente en tu vida y en mi vida hubieron cambios transformadores. Dejamos una manera de vivir y ahora estamos viviendo de otra manera. Y nuestras acciones nos distinguen y muestran ese cambio. Yo tengo que compartir esas verdades con mis actitudes. Lo que nosotros decimos tiene respaldo y tiene autoridad cuando es coherente con lo que hacemos. Aquellos cristianos que su forma de conducirse no respalda lo que dicen, no tienen autoridad. Y hay muchos cristianos que no se animan a hablar. Conozco algunos, a veces les aliento y dicen, no, ¿qué voy a decir yo? No, para hablar estás vos. Entonces le tiran todos los fardos al pastor, le tiran los fardos a aquellos al maestro de escuela dominical. En realidad, si te pones a escarbar un poquito, te vas a dar cuenta que la forma en la que se conduce, que la forma en la que vive, le da vergüenza hablar de Dios. ¿Por qué? Porque sus acciones no respaldan lo que dice que es. Las buenas obras ayudan a compartir el Evangelio. Por algo ahí, en el libro de Santiago, en el capítulo 2 de Santiago y en los textos 15 y 16, es muy interesante que Santiago está hablando de lo que son las obras que respaldan la fe y dice, supóngase que ven a un hermano o a una hermana que no tiene que comer ni que vestirse y uno de ustedes le dice, adiós amigo, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa, ¿para qué le sirve? ¿Qué quiere decir Santiago con esto? Quiere decir que nuestras acciones tienen que acompañar lo que decimos cuando compartimos el Evangelio. Jesús vino para servir y es bueno que el cristiano sirva. Y el Evangelio tiene que estar respaldado por las acciones. Si hay alguien necesitado, démosle una mano, ayudémosle. Qué lindo es ver hoy cuántos hay
que están ayudando a aquellos que tienen necesidad. Es un buen momento. Muchas organizaciones, en las calles vemos muchas ollas populares, hay muchas empresas que están donando. También damos gracias a Dios porque en la iglesia hay hermanos que en medio de esta pandemia han traído regularmente alimentos no perecederos, pero es una costumbre que tenemos desde hace muchos años. Desde la década de los 80, recuerdo que todos los segundos domingos del mes traemos alimento no perecedero para ponerlo allí en un fondo común. ¿Para qué? Para ayudar a aquellos que tienen necesidad. En esta semana estuvimos donando algunos kilos de arroz que hemos recibido también, donaciones que hemos recibido para algunas organizaciones cristianas que están dando alimento a aquellas familias que lo necesitan. También salimos con algunos hermanos a visitar algunas familias, incluso ancianos, viudas que están pasando momentos de necesidad y llevarles una canasta de alimento. Esas son acciones cristianas. Unos traen, otros ofrendan, otros llevan, otros ayudan, otros hacen. Qué lindo es ser parte de esta dinámica. El cristiano tiene que realizar buenas acciones. ¿Por qué? Porque son necesarias para compartir el Evangelio. Nos da coherencia y da autoridad para que vos te refieras a lo que Cristo hace en la vida de las personas y lo que Dios quiere hacer a través de los cristianos. En segundo lugar, también lo que hace las buenas obras es que cuando las haces cambia tu punto de vista. Y vos decís, pero ¿cuál es el punto de vista que cambia? Mirá, hay un texto en 2 Corintios, capítulo 15, capítulo 5 de 2 Corintios, el texto 15, que dice, Él murió por todos, hablando de Jesús, para que los que reciben la nueva vida en Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien, vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Cristo murió y resucitó y cuando estuvo acá en la tierra nos enseñó cómo vivir. Y nos marcó un ejemplo y a sus discípulos les insistió y entre otras cosas dijo, si ustedes quieren cumplir con los mandamientos, si ustedes realmente quieren estar más allá de la ley, que no haya ninguna ley por la cual ustedes estén preocupados, no estoy cumpliendo, tienen que hacer dos cosas. Amar a Dios y amar a su prójimo. Si cumplen esos dos mandamientos, cumplen toda la ley. Piense un poco. Si usted ama a Dios, Dios es alguien que te sabe guiar con sabiduría. Ahora, en segundo lugar, si amás a tu prójimo, pero lo amás de veras, donde no vas a buscar nunca el mal de tu prójimo, ni de tu vecino, ni de tu familiar, por más que sea alguien que te ha hecho daño, si vos estás dispuesto a devolver bien por mal, ¿cuál es la ley que te afecta? Revisá. Cumplís todo, Incluso pensá. A mí me gusta, siempre lo hemos compartido, nos gustan los autos. Y a veces uno cuando tiene el acelerador debajo del pie le gusta acelerar. Pero si respetás las normas de tránsito y los límites de velocidad, incluso te estás cuidando de lastimar a otros. Amá a Dios, amá a tu prójimo. No hay ley que no cumplas. Por eso es tan importante cambiar nuestro punto de vista. El que es cristiano hace buenas obras y comienza a entender que la cuestión no está en mirarse siempre hacia uno como que fuera el ombligo del mundo, sino que en realidad lo que hace es comenzar a hacer obras que entran a mirar a los demás. Y cuando entras a ver la necesidad de los demás, te vas a dar cuenta a veces cuán pequeños son nuestros problemas frente a las necesidades que otros están pasando. Por eso, el que hace buenas obras, ¿para qué sirven? Te sirven para cambiar tu punto de vista, levantar la vista de lo terrenal y empezar a mirar más lo espiritual. Por eso, Jesús dice, yo vine para que aquellos que tienen esa nueva vida en Cristo ya no vivan más para sí mismos. ¿Qué es lo que caracteriza al ser humano? Vivir para sí mismo, una actitud permanentemente egoísta. Sin embargo, Dios, ¿qué es lo que te invita? Empezá a vivir para otros. Y en tercer lugar, lo importante
para lo que sirven las buenas obras, es para afirmar nuestra fe. ¿Sabés? A Dios se llega por fe. Ya lo venimos diciendo desde el principio. Es por fe que se llega a Dios. Pero ¿sabés para qué sirven las buenas obras? No es para alcanzar la salvación de Dios, pero es para afirmar tu fe. Mirá qué interesante que en el libro de Santiago el apóstol escribe y dice, ya ves, estaba hablando de las acciones que tienen que hacer, esas buenas obras que tienen que hacer los cristianos. Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. En otra versión dice, las obras sirven para perfeccionar nuestra fe. Era una complicación tremenda para Martín Lutero, que estaba luchando en la reforma de la iglesia por todos aquellos que estaban pensando que la salvación la alcanzaban por las obras. Y en esa lucha le costaba leer el libro de Santiago. Pero Santiago es bien claro. No dice que somos salvos por la fe. Dice que la fe sin obras es muerta. Pero ¿qué es lo que hace las obras? Las obras avivan mi fe y la perfeccionan. ¿Vos sos un creyente en Cristo Jesús? ¿Vos decís que Él ha cambiado tu vida, que Él la ha transformado? ¿Cómo estás en las buenas obras? ¿Qué tanto las estás desarrollando? Esas obras que Dios preparó de antemano, ¿te están sirviendo para afirmar tu fe? ¿Vos estás creciendo en la fe? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice una y otra vez que las buenas obras las tenemos que llevar adelante porque es una forma de compartir el Evangelio, es una forma de dejar de mirar hacia nosotros mismos y mirar lo que Dios quiere, y también es una forma de afirmar y crecer en la fe. Por último, vamos a hacernos la última pregunta. La primera pregunta que nos hicimos es, ¿qué son las buenas obras? La otra pregunta que nos hicimos es, ¿para qué sirven las buenas obras? Ahora, la última pregunta es, ¿cómo lograrlo? Porque hay algunos que les cuesta tanto a veces hacer aquellas obras que Dios está marcando. Y mirá qué interesante es que para lograrlo, en primer lugar, tenés que reconocer la necesidad de hacerlas. Es así, tenés que reconocer esa necesidad de hacer esas obras. El apóstol Pablo decía, mi antiguo yo ya ha sido crucificado, ahora no vivo yo, más vive Cristo en mí. Si vive Cristo en mí, vos tenés que conducirte como Jesús. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo también le decía a los filipenses, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Eso está en Filipenses, capítulo 2, del texto 5 en adelante. Dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo, entonces luego hace todo un desarrollo de lo que Dios hizo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que no tuvo problema en dejar toda esa grandeza. A veces tenemos posesiones pequeñas, un poquito más, un poquito menos, nos cuesta dejarlas para ir a hacer algo para otros o servir a Dios. Estamos tan preocupados por lo nuestro. Sin embargo, dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, era Dios y no tuvo temor en despojarse de todo eso y venir hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego Dios le exaltó. Por eso el apóstol Pablo le decía a los Gálatas, en el texto 2, en el capítulo 20, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que, ¿cómo lograr esas buenas obras? Dios ha empezado una transformación en mi vida, en tu vida. Algunos hace más tiempo, otros hace menos tiempo, pero Él está haciendo esas transformaciones. En primer lugar, tenemos que entender y reconocer que es un mandato de Dios. El apóstol Pablo le escribía a un predicador, a Tito, otro muchacho joven como Timoteo. Y mirá la recomendación que le daba. Palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza.
para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Mirá qué definición extraordinaria. Eso lo sabe mucha gente. Sin embargo, parece que cuando miramos los informativos y todos los anuncios que recorren las radios y los medios masivos, en realidad estamos viendo la mayoría de obras malas. ¿Para qué? ¿Para esquivarlas? Sin embargo, esas noticias amarillescas que intentan llenar nuestros informativos, ¿lo hacen por qué? Porque es lo que vende. Entonces las personas normalmente, ¿qué están alimentando? ¿Su morbo? El creyente tiene que alejarse de esas obras. Algunos hasta justifican algunas obras que hacen porque dicen, lo que hago yo lo hace todo el mundo. O lo que hago yo no tiene nada que ver. Mirá lo que están haciendo ahora por allá o por acá. En realidad, el apóstol Pablo le decía a Tito, mirá, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿Para qué? Para que los que creen en Dios, los que dicen que son cristianos, ¿vos sos cristiano? Si vos creés en Dios, si Dios ha cambiado tu vida, le dice que se procuren ocupar en buenas obras. Dejemos de cosas egoístas a veces y pensemos en esas buenas obras que Dios nos está llamando. ¿Por qué? Porque estas cosas, le dice Pablo a Tito, le recuerda, son buenas y útiles a los hombres. Es un mandato. Por otro lado, el apóstol Pablo también le dice a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, en el texto 12, le dice, sé ejemplo a los creyentes. Es necesario hacer buenas obras porque también tenemos que mostrar ejemplos. Qué lindo es, qué gratificante es cuando vemos esas buenas obras anunciadas y la gente las valora, intenta copiarlas. Pero también hay tantas otras que también se intentan imitar. Sé ejemplo a los creyentes. ¿En qué? Y hay una serie de puntos que en el texto 12 del capítulo 4 de 1 Timoteo lo dice. Entre otras cosas le dice en conducta. Sé ejemplo en conducta. ¿A quiénes? A los creyentes, a otros que también dicen creer. Mostrales cómo hay que conducirse. Por otro lado, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4 también, el apóstol Pablo le dice, mirá, haz obra de evangelista. Comparte el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Hacer obras es un mandato, es algo imperioso que Dios nos manda. Así que lo primero es cómo logro ser alguien que haga buenas obras. ¿Y sabés cómo lo lográs? Lo lográs, en primer lugar, reconociendo que es un mandato. Mirá, es una orden. Si vos querés obedecer a Dios, hace buenas obras. Por otro lado, también tenés que buscar el entorno adecuado. En Hebreos, en el capítulo 10, en el texto 24 y 25, miren qué interesante lo que dice el apóstol Pablo. Dice, y considerémonos unos a otros. Yo miro a los que tengo alrededor, dice, considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. A veces, ese famoso dicho tan popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Ese dicho nos muestra que a veces yo estoy en un entorno donde si yo quiero hacer algo bueno va a ser muy complicado. Si yo quiero salir de un vicio, va a ser muy complicado. Quizás yo tengo que cambiar el entorno. Considerémonos unos a otros, miramos alrededor para estimularnos al amor y a las buenas obras. En el Salmo 1, el salmista dice, muy bienaventurado el varón que no anduvo, y cita 3 tipos de personas o ambientes en los cuales deberían dar un varón para una persona, un ser humano. ¿Para qué? Para ser muy feliz. Hay ambientes que corrompen, hay entornos que corrompen. Sin embargo, hay otros que estimulan al amor y a las buenas obras. ¿Sabe qué? Los cristianos y la iglesia no son de los que estimulan a malas acciones. Cualquiera que entre a una iglesia, claro que es un lugar donde
es para necesitados. ¿Por qué? Porque buscamos a Dios, porque reconocemos nuestra necesidad espiritual. Pero ahí nos alentamos, ahí nos estimulamos. ¿A qué? Nos damos manija. ¿A qué? A hacer cosas buenas. Y por eso en Hebreos capítulo 10, en el texto 24 y 25, dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. En otra versión dice animándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Animándonos a qué? Animándonos a hacer buenas obras. Así que recordemos eso, incluso en este momento de pandemia. Porque acá dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y capaz que usted se pone a pensar y dice, uy, ¿qué estás diciendo, Rodi? Porque ahora justamente parece que está complicado, algunos se congregan, otros no, tenemos los grupos chicos, no podemos ir, algunos grupitos no pueden ir, determinadas franjas etarias no pueden ir. Mire, ¿sabe una cosa? Usted se puede congregar en pequeños grupos. La iglesia primitiva no se reunían en templos, se reunían en las casas. Un grupo de 2 o 3. La Biblia decía, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Hoy día hay grupos de cristianos que salen en pequeños grupos a ayudar, a servir. Júntese. ¿Pero con quién se junta? Si usted se junta con gente que lo único que piensa en satisfacer sus deseos egoístas, es probable que siempre esté pensando en usted mismo. Pero si usted se junta con aquellos que quieren alcanzar a otros, que quieren pensar en otros, entonces usted va a poder animarse y alentarse al amor y a las buenas obras. Así que, si usted quiere lograr hacer buenas obras, en primer lugar tiene que saber que es un mandato. En segundo lugar, tiene que estar en el entorno adecuado. Y por último, decida no pecar contra Dios. Y usted dice, ¿y qué es eso? Y bueno, esto es bien exigente, porque en Santiago, en el capítulo 4, en el texto 17, ¿sabes lo que dice el apóstol? Dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado pecado. El que sabe y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esto, ¿sabe qué es? Es un pecado que muchos se olvidan, lo esquivan. Es el pecado de omisión. La mayoría de los pecados son de acción, pero está ese pecado de omisión. ¿Y cuál es el pecado de omisión? Esas cosas que yo sé hacer, esas cosas que tengo que hacer y no las hago. Y delante de Dios, si vos realmente querés agradar a Dios, querés ser un buen cristiano, vos decís yo creo en Dios. Bueno, ¿sabés qué tenés que hacer? Revisá. Si en tu vida, donde haces un montón de cosas buenas, quizás haya cosas que sabés que tenés que hacer y no las estás haciendo. Incluso recordaba a alguien que con mucho dolor estaba en una situación de angustia, porque sabía que tenía que perdonar, pero no estaba perdonando. Pero esa persona era tan sincera, por lo cual la felicito. ¿Por qué? Porque no era un tema de no poder. Decía, no quiero. Yo sé que Dios me dice que perdone, pero no quiero. Algo tan difícil y lo que tenía que perdonar no era fácil. No era fácil de perdonar. Pero sabés que hay cosas que las tenés que hacer. Si vos sabés lo que tenés que hacer y no lo haces, te es contado pecado. ¿Cómo lograr hacer buenas obras? ¿Y sabés cómo se logra? Entendiendo que hay cosas que las tenés que hacer, porque si no le estás fallando a Dios. Pecado es errar al blanco. Aquello que Dios te dice que tenés que hacer, le estás fallando a Dios. Yo quisiera terminar solo recordando un texto bíblico. Y en el libro de Colosenses, recorrimos muchas cartas del apóstol Pablo, y esto era la ciudad de Colosas. Y sabés que en el capítulo 1, en el texto 9 y 10,
El apóstol Pablo habla de una oración. Y mirá qué interesante lo que dice. Yo quisiera que hoy terminemos orando y tú adoptes esta oración como propia. Así que desde que supimos de ustedes, cuando se enteró de los creyentes en Colosas, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. ¿Para qué? Les pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué? Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. En un principio decíamos, por sus frutos los conoceréis. ¿Somos cristianos? ¿Nos decimos cristianos? Pues entonces nuestras obras nos tienen que distinguir. Nuestras acciones nos distinguen como tales. Y como el apóstol Pablo oraba por los colosenses, tenemos que orar unos por otros. ¿Para qué? Para que abundemos en frutos, en buenos frutos, y que los demás puedan distinguirnos. Y como Jesús decía, por sus frutos los conoceréis. Les invito a orar en esta mañana. Padre Celestial, si decimos que somos cristianos, que las buenas obras decoren nuestras vidas. Por eso en esta mañana me pongo, Señor, delante de ti y a todos aquellos que nos escuchan también. Que las buenas acciones, las buenas obras adornen nuestras vidas. Y que realmente nos distingamos por esa forma de conducirnos. En este mundo donde reina tanta maldad, te damos gracias a Dios por todos aquellos que desarrollan este tipo de acciones. Y principalmente, Señor, te quiero pedir por aquellos que desarrollando estas acciones, además glorifican tu nombre, porque el propósito no es solo bendecir al prójimo, sino también dar la gloria a Dios. Por eso te queremos pedir en esta mañana, que si hay algo que nos está faltando, si quizás estamos cayendo en ese pecado de omisión, que sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, Señor, tú puedas perdonarnos. Y nos ponemos delante de ti para que tú nos ayudes a que esas acciones buenas, las cuales tú preparaste de antemano, a todos aquellos que creyendo en ti comenzaron una nueva vida, Señor, que nos demos cuenta cuál es esa lista, que podamos ir tachando aquellas cosas que ya vamos haciendo de esa lista. Señor, que podamos glorificar tu nombre y nuestras vidas estén adornadas de buenas acciones. Al comenzar esta nueva semana, Señor, te queremos pedir que tú realmente nos utilices. Te queremos pedir, Señor, que tú puedas mostrarte a través nuestro, a través de nuestras obras y de nuestras acciones. Señor, que esas obras puedan confirmar nuestra fe en ti. Ayúdanos a ser un testimonio vivo y fiel en donde quiera que nos movamos. Te pedimos una vez más por nuestro país. Te pedimos por las familias de nuestro país. Te pedimos por todos los uruguayos y la gente en el mundo que esté escuchando este programa. También te queremos pedir que tú nos bendigas. Nos ayudes como humanidad para ir superando estos momentos difíciles. Dale sabiduría a las autoridades. Y una vez más te queremos pedir que tu Espíritu Santo sea quien reine en nuestras vidas y nos guíe en cada momento. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Su amor cargó aquella cruz, preciosa sangre de Jesús. Con mi vergüenza Él se vistió, su muerte es la prueba de su amor. A mí soportaste el dolor, sufrir en la cruz no te importó. Con toda mi alma cantaré
mirar tu cruz yo soy libre. Con poder la muerte venciste. Por la eternidad yo te adoraré. Y de gracia en gracia iré.